La Iglesia de Cristo, Centro Misionero El Sembrador, presenta su programa Victoria Espiritual con su pastor Arturo Arias. Qué bueno. Bien, de eso en parte quizá tiene que ver la prédica, porque habla de un hombre que cuando ya sentía que su tiempo estaba para finalizar sobre la faz de la tierra, le dio consejos finales a su hijo en la fe, o uno de sus hijos en la fe, Timoteo. El capítulo 4 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, por favor. Ahí pueden abrir su Biblia, segunda de Timoteo, capítulo número 4. Segunda de Timoteo, segunda carta o epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 4. Le da una serie de exhortaciones breves antes de decirle la bendición final, que ya está en los últimos versículos de ese mismo capítulo 4. Y quiere encomendarle ciertas cosas. Dije que sabe que el tiempo se le está terminando. Ya lo hemos leído anteriormente, la semana anterior, segunda de Timoteo 4:6. Pablo le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice la tradición que Pablo caminó sobre la vía Apia y ahí fue decapitado y fue sepultado en un terreno, en un cementerio donde solamente habían sepultados gentiles, que aún en su muerte cumplió lo que el Señor, para lo que el Señor lo había llamado, para ser el apóstol para los gentiles. Eso dice la tradición, ¿no? Pero de todas maneras, él sabe que está a punto de morir. Tiene que dejarle, ya Timoteo no lo va a ver, o si no lo ha estado viendo muy seguido, pero ya no va a escuchar de él, o ya no va a recibir cartas ministeriales que puedan ayudarle a fortalecer su vida y para afinar su ministerio. Ya no va a recibir esto. Entonces tiene que depender de la palabra de Dios, tiene que depender del Dios Todopoderoso en forma plena, en forma total. Y le dice: ya estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces las palabras que Pablo le está diciendo tienen un sentido de urgencia. En alguna medida son muy solemnes, pero tienen un sentido de urgencia. Y le está animando. Una exhortación es dar ánimo. Puede ser una reprensión, claro está, pero en este caso le anima a Timoteo a cumplir su ministerio de la mejor forma posible, a cumplir su ministerio de acuerdo a los estándares de vida que la iglesia en Éfeso está teniendo, de acuerdo a las necesidades que la iglesia tiene. Así tiene que desarrollar el ministerio, de la mejor forma posible, sobresaliendo para que la gente pueda ver en él la gracia de Dios, pueda ver en él el poder de Dios, sea él el reflejo de la gloria del Señor. Entonces Pablo le está dando estas instrucciones y le encarga ciertas cosas, porque este encargo que le va a dar acá, y estoy dando la introducción nada más porque esta expresión o esta palabra del versículo 1, te encarezco, de otra manera se puede decir te requiero, como dicen otras versiones de la Biblia. Te encarezco, te lo pido de manera muy profunda. En el griego original lo que significa realmente es: te lo pido como sufriendo contigo la situación que tú estás pasando o atravesando, o en medio de las circunstancias difíciles en que te voy a pedir esta situación, yo estoy sufriendo contigo también. No te estoy tirando a la boca del lobo, no te estoy tirando para que te vaya mal, sino que yo estoy contigo para apoyarte también, porque yo ya experimenté que estuve solo y nadie en esos momentos, nadie me quiso extender la mano. Todos me dieron la espalda en medio de mis aflicciones, en medio de mis pruebas. Pero Dios estuvo conmigo. En medio de que Dios va a estar contigo, yo te quiero decir que también yo voy a estar contigo. Y mientras esté acá, pues estoy de todas maneras clamando por ti para que tu ministerio sea un ministerio de provecho, un ministerio de bendición, un ministerio de gloria y de poder en Cristo Jesús. Ahora el encargo final que le hace
Creo que lo dijimos la vez pasada como introducción. Este encargo final se parece a la forma como se hacían los juramentos judíos, que se llamaban a 3 testigos o se llamaban personas para que atestiguaran o testificaran lo que se iba a decir entre algunas personas, y eso hacía que aquella situación se volviera una situación legal. Entonces Pablo le está diciendo algo semejante a Timoteo, pero en lugar de tener personas de carne y hueso que puedan atestiguar o testificar lo que él está diciendo, para que puedan recordarle a Timoteo en un momento dado: mira, esto se hizo de manera muy legal, Pablo te lo dijo delante de nosotros y tú no has querido cumplir esa situación. No, hombre, no seas así, ¿verdad? Cumplirla. En lugar de que eso se dé, Pablo le hace ver a él que los testigos que va a poner son el Dios Todopoderoso y su Hijo Jesús. Y mire lo que dice el versículo 1, pues, para que usted lo tenga ahí muy en consideración. 2 Timoteo 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esos son sus testigos. Te requiero en el Señor, te lo pido en el Señor, te lo suplico encarecidamente, si usted quiere decirlo de esa manera, o como se lo dije, como sufriendo contigo, te lo suplico, Timoteo. Tienes que asumir el pastorado, tienes que comprender que el pastorado, esto que vas a realizar, tienes que cumplirlo porque es una exigencia que Dios te hace. En el caso tuyo es el llamamiento que Dios te ha dado. A cualquiera de los demás puede darles otro llamamiento y otro ministerio, pero en el caso tuyo, Timoteo, te ha puesto ahí y tienes que asumir ese pastorado bajo la comprensión de que el cumplimiento del pastorado Dios te lo está exigiendo, que Dios es el que te va a pedir cuentas por aquello que te está dando. Pablo en un momento dado dice que él, pues en 1 Corintios, él habla diciendo: ay de mí. Él dice que es un deudor delante del Señor, que se siente deudor delante de Dios por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y él dice: ay de mí si no anunciara este evangelio o el evangelio de Cristo Jesús. Por eso Pablo está diciéndole a Timoteo la misma situación. Timoteo, es Dios el que nos ha llamado. Es que en última instancia, si no rendimos cuentas a ninguna persona, pero delante de Dios tenemos que rendir cuentas, pues. Y Él nos va a pedir que nosotros le digamos qué es lo que estamos haciendo. Y por eso le dice ahí: te encarezco delante de Dios. Versículo 1, 2 Timoteo 4:1: y del Señor Jesucristo, oiga esto, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. No solamente Timoteo debe de entender que el pastorado debe de cumplirlo y que debe de aceptarlo, pues, y cumplirlo de la mejor forma posible porque es lo que Dios le exige, sino al mismo tiempo debe de entender que así como Dios juzgará a vivos y muertos en un momento determinado, también a nosotros nuestros ministerios que Él nos ha encomendado van a ser probados o van a ser probados por fuego en un momento dado, para que en el tribunal de Cristo se nos puedan entregar regalos, se nos puedan entregar premios, se nos puedan entregar coronas, como usted lo quiera llamar, por el desarrollo de aquellos ministerios agradables que hemos desarrollado delante del Trino Dios. Y Pablo le dice: Timoteo, debes de entender que todo tu ministerio está siendo respaldado por Dios, y Dios te está respaldando tu ministerio de manera especial por su Espíritu Santo, pero al mismo tiempo Dios te va a pedir cuentas de todo lo que vas a hacer. Si de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca Dios nos va a pedir cuentas, si de todas las cosas que hemos hecho Dios nos va a pedir cuentas en un momento dado, pues del ministerio que nos ha encomendado Dios nos va a pedir cuenta. Vamos a ver dónde está el talento que te di, vamos a ver dónde está, cómo desarrollaste el ministerio que te di. Ah, Señor, mira, yo lo he multiplicado, aquí está, ¿verdad? Me diste 5, pero yo te entrego 10. Yo lo he multiplicado también, me diste tanto y yo te entrego tanto. Pero alguien puede decir: mira, Señor, yo lo enterré porque yo sé que tú eres hombre duro, pues, y que olvídate, ¿verdad? Me vas a regañar, me vas a reprender. No lo enterré. No debemos hacer eso, debemos multiplicarlo, debemos desarrollarlo, debemos actuar conforme a lo que Dios ha establecido para cada una de nuestras vidas. Y por eso Pablo le dice: te requiero. A usted Dios le ha dado talentos, pues, ¿cómo lo va a utilizar? Es usted el que debe de decidir cómo lo va a utilizar, porque Dios le ha dado la sabiduría suficiente para que usted los pueda utilizar. Estamos compartiendo el domingo por la tarde
en el culto de la tarde un pasaje muy interesante sobre la vida de David y sobre la vida de Salomón, uno de sus hijos. Y David le está diciendo a Salomón: yo sigo el camino de los hombres. Es allá, pues, el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 2, si no mal recuerdo, por ahí. Y entonces Dios le está diciendo: mira, esta situación, o el primer libro de Reyes, capítulo 2, esta situación que a mí me va a pasar, le va a pasar a todos los mortales, pues yo sigo el camino de los hombres sobre la faz de la tierra. Esfuérzate y sé hombre. O sea que yo me voy a morir, pero tú vas a quedar acá. Y Dios te ha dado sabiduría a ti para que puedas desarrollar tu labor, porque por ley le correspondía el reinado o el trono de Israel a otro de mis hijos, Adonías. Hasta ya se había proclamado rey. Adonías era uno que había nacido después de Absalón y que era de buen parecer, dice la escritura también, y dice tantas cosas sobre él. Y este había tomado preeminencia y había agarrado ya el trono y se había proclamado rey, y mucha gente le estaba apoyando. Había logrado que Joab, uno de los generales principales del ejército de David, lo apoyara. Pero lo interesante que quiero anotar o quiero aportar en esta oportunidad es que David le dice a Salomón: mira, yo me voy a morir y tú tienes que tener cuidado de Joab, por ejemplo, de Joab, porque es un tipo pícaro, pues es un tipo terrible, ya mató a 2 de mis generales y además terminó de matar, o cuando mi hijo Absalón estaba allá, que había quedado del pelo en una encina agarrado ahí, entonces le fue a tirar 3 dardos y lo mató también. Tienes que tener cuidado con él. Tú sabrás con la sabiduría que Dios te da cómo vas a actuar. Se lo estoy parafraseando. Pero oiga, tú sabrás con la sabiduría que Dios te da cómo vas a actuar. Lo mismo con el sacerdote Abiatar, que también se pasó con él y fue un tipo que se fue con el usurpador, con Absalón. Y lo mismo con Adonías, tu mismo hermano. Tú tienes que ver cómo vas a actuar. Tú tienes que saber cómo vas a actuar. Pero sobre todo tienes que saber que Simei, el de la casa de Saúl, el benjaminita o el benjamita, como usted lo quiera decir, el de la tribu de Benjamín, está ahí. Y cuando yo pasé por Bahurín, me maldijo cuando él se fue, porque no quiso confrontar al ejército de Israel, porque Absalón había usurpado su trono. Y David dijo: mejor abdico, mejor me voy, porque no quiero enfrentar al ejército de Israel para que se maten entre hermanos. No puede ser. Entonces huyó. Y cuando él va huyendo, Simei lo recibe y le está diciendo pestes, improperios, le grita: fuera, hombre sanguinario y perverso, esto te está pasando porque tú mataste a la casa de Saúl, porque tú destruiste a Saúl. Y le está tirando piedras a él y a todos los que van con él. Tanto que Abisai, el hermano de Joab, que está con David todavía, le dice: y este perro muerto, ¿por qué se atreve a decir improperios contra el rey? Dime la orden para que yo le vuele la cabeza. Este sinvergüenza, pues este hijo del diablo, en otras palabras. Pero David dijo: si él me maldice es porque Dios se lo ha ordenado así. Y si mi mismo hijo Absalón está en contra mía, entonces como que no es nada, no va a estar en mi contra. Pues ahí déjenlo que diga lo que sea, pues. Pero en medio de todo, oiga, cuando se va a morir, le dice a Salomón: Salomón, Simei está ahí en medio de ti. Y yo no creo que tú, sabiendo lo que ha sucedido, vas a dejar que él vaya sin sangre al Seol o al sepulcro. De alguna manera, conforme a la sabiduría que Dios te dé, tú te encargarás de la vida de Simei también. Oiga, hermano, eso es interesantísimo y tremendo, en verdad. Porque en otras palabras, David dice: no, hombre, no, yo no le voy a hacer nada. Así de todas maneras, hasta en un momento dado, cuando ya David regresa, Simei lo sale a encontrar, pero ya no para tirarle piedras e insultarlo, porque tanto tienes, tanto vales. No, yo quiero predicar este mensaje un día de esto también a todos los demás, pues. Pero de todas, por eso lo estoy predicando ahora, para que usted sepa. Pero de todas formas, mire, es una situación interesante, ¿no? Porque cuando cuando David regresa, Simei, como ya sabe que viene ahora para sentarse en el trono otra vez, y cuando iba todo ahí achicopalado, entonces dijo: hoy me aprovecho de este tipo y le grito de todo, pues. Pero cuando viene como rey ya a sentarse en su trono, entonces ahora Simei se sale a postrarse y a decirle que le perdone, porque él no ha querido decirle nada de lo que anteriormente le dijo, etcétera. Y tanta tontería que se puso a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía
tenía miedo de que ahora lo fuera a matar, pero David le juró que no lo iba a matar, él. Pero cuando se va a morir le dice a Salomón: encárgate tú de Simei, ¿verdad? Porque Simei, ya sabes que Simei es fregado, es malilla, ¿verdad? En pocas palabras. Ahora, cada quien va a desarrollar su ministerio. ¿Por qué me salté para allá? Porque cada quien desarrolla su ministerio conforme a la sabiduría que Dios puede darnos a cada uno de nosotros. Cada uno lo va a desarrollar y quizá uno lo desarrollen mejor que otros, pues. ¿Por qué? Porque se dejan usar más de Dios, porque claman más por la sabiduría y la misericordia de Dios, porque están más en intimidad con Dios, porque están queriendo hacer o buscar la excelencia en todo lo que hacen para la honra y gloria del Señor. Cada quien sabe cómo lo va a desarrollar. Algunos lo desarrollamos de manera chueca porque no nos esforzamos, porque no nos preocupamos, porque no nos preparamos, porque no nos entregamos, porque no buscamos más de la gloria de Jehová de los ejércitos. Pero en medio de todo, Pablo le dice a Timoteo: tienes que cumplir tu ministerio de la mejor forma posible. Por eso te requiero en el Señor, como quien sufre contigo, te lo pido, Timoteo, que te esfuerces. Ahora mire lo que le pide, mire lo que le dice. El versículo número 2, ahí tenemos que centrarnos, porque él está ordenando, en otras palabras, de manera solemne, conformar el ministerio conforme a la manifestación y al reino de Cristo, que Dios, el reino que Cristo ha establecido. Y además él va a manifestar su reino a su debido momento. El reino de Dios ha sido pasado, el reino de Dios es presente y el reino de Dios es futuro, será futuro también. El reino de Dios, el Señor dijo en una oportunidad, Juan el Bautista lo dijo en una oportunidad: arrepentíos, porque el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Las manifestaciones de la gloria de Dios están en medio de ustedes, quería decir. El señorío de Cristo se diseminó sobre toda esta tierra. El gobierno de Jesús está establecido sobre toda la redondez de la tierra. Eso es el reino de Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, entonces, si el reino se acercó, eso significa que el reino fue pasado, pero el reino es presente, porque el reino de Dios está entre nosotros y nosotros como iglesia somos parte del reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios, pero la iglesia está dentro del reino de Dios. La iglesia vive de acuerdo a los principios del reino de Dios, y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es solo palabrería, el reino de Dios es poder. Alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Por tanto, entonces, en el reino es que estamos, y en el reino es que se manifiesta la gloria de Dios. Pero el reino a su debido momento será futuro, y será futuro porque vamos para allá de todas maneras, y a su debido momento Dios o el Señor establecerá su reino milenial sobre la faz de la tierra. No es cierto que el Señor ya no va a haber ese tipo de establecimiento del reino, porque el Señor ya vino. Hay algunos que proclaman esa doctrina que se llama el reino ahora o el reino presente, que dice que el Señor ya vino, y como ya vino a tu corazón, entonces el Señor ya no va a establecer nada, porque su reino ya lo estableció dentro de ti. Pero a su debido momento la Biblia te garantiza que lo que Él ha establecido se va a cumplir, y Él viene con sus santos millares a su debido momento. Primero vendrá por su pueblo, pero después vendrá con su pueblo, aleluya, para establecer su reino sobre la faz de la tierra. Zacarías capítulo 14 dice que el monte de los olivos se va a partir en dos, y el Señor establecerá su reino sobre la faz de la tierra 1000 años, aleluya, gloria a Dios. Y durante todo ese tiempo el diablo será atado y no estorbará a nadie. Entonces, de todas maneras, hay que desarrollar. Pablo le dice a Timoteo: desarrolla tu ministerio. Te ordeno solemnemente que tú conformes el ministerio que Dios te ha dado de acuerdo a la manifestación y al reino de Dios. Conforme Él se va a manifestar a su debido momento, Él te tiene que encontrar haciendo la obra que Él te encomendó. Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Pues si la gente puede decir que no, pero de todas maneras, y si ese texto se refiere también en un momento dado a que si el Señor viene, si así lo quiere interpretar alguien, ¿no? Que si el Señor viene a levantar a su pueblo, va a hallar fe en medio de su iglesia. ¿A quién se va a llevar si no hay nadie con fe? Pues, ¿y a quién se va a llevar si no hay nadie que esté haciendo su voluntad? Si necesitamos vivir una vida de fe, y no es solamente creer, sino que necesitamos tener un estilo de vida sabiendo que dependemos del Dios del universo, y cuando Él se manifieste, entonces
entonces encuentre corazones dispuestos a honrarle y a glorificarle para poder estar con Él por siempre y para siempre. Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora, Pablo le marca el ministerio a Timoteo, pues, y le establece el ministerio. Pero después de marcar el ministerio, Pablo enfoca o le hace ver a Timoteo los campos de servicio en que él tiene que estar trabajando, la manera como él debe de elaborar. Esto es más que especial, ¿no? Porque Dios no te deja al azar las cosas, Dios te las traza de la mejor forma posible. Si no las entendemos es porque no las queremos entender, y si no las queremos cumplir es simplemente porque nos hacemos los disimulados y nos hacemos los que no hemos comprendido a cabalidad lo que Dios estableció. Dios no necesita estarnos hablando en chino para que nosotros no entendamos, pues Dios nos habla en español y nos habla en la forma como nosotros hablamos, para que le entendamos, pues. Si yo no digo que yo no voy a estar aquí diciendo cosas, pero en última instancia piense, pues, como a veces uno dice, no, si Dios es mi amigo, pues hasta no decimos ni así, si Dios es mi chero, hombre, yo tengo cuello con Dios, así dice la gente, ¿no? A lo mejor alguna vez usted lo ha podido decir. Pues de la misma forma, entonces a lo mejor un día Dios le ponga la mano en el hombro y le diga, mira, brother, ¿qué estás haciendo, pues? Pues sí, pues. Y uno diga, ¿qué? Pues sí, la cosa es así, ¿no? Dios va a trazarnos el marco ministerial donde vamos a desenvolvernos. Pablo le hace ver a Timoteo, mira, si esto es lo que va a suceder, entonces yo te quiero instar a ti a que hagas algo especial e importante. Versículo número 2, el marco de acción tuyo es este, mira, Timoteo, que prediques la palabra. Eso es lo primero. Es una orden para predicar el evangelio, es una orden para poder hablar acerca de la salvación que Dios ofrece a través de la persona de Cristo Jesús. Es una orden para proclamar que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero que al derramar su sangre, su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Y ahí es donde le decía, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, si no mal recuerdo, Pablo habla diciendo que él es deudor y que hay de él si no anunciar el evangelio del reino de Dios. Entonces le hace ver a Timoteo, tienes que predicar la palabra, es una orden, es un imperativo, aunque no dice así, ¿verdad? Predicad, pues, para que se entienda como imperativo, pero es una orden, que prediques la palabra. No hay opción, Timoteo. Si estás en el reino, si estás en el ministerio, si estás en el pastorado, tu función inicial o primaria es predica la palabra. Porque la palabra es la que traerá bendición, porque la palabra no retornará al Señor vacía, porque la palabra llevará fruto y fruto en abundancia. Entonces predica la palabra. Número 2, insta a tiempo y fuera de tiempo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto, lo que Pablo le quiere decir es, Timoteo, sé celoso en lo que estás desarrollando y aprovecha cualquier oportunidad que Dios te dé para seguir proclamando la santa y bendita palabra de Dios. Timoteo, sé listo. Timoteo, sé astuto como serpiente, manso como paloma, pero sé listo. Sé, pues, activo, dinámico. ¿Para qué? Para que cualquier oportunidad que Dios te brinde, cualquier oportunidad que se abra, tú te encargues de seguir proclamando la palabra de Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Predica, Timoteo, si las circunstancias son favorables o no son favorables. Eso le quiere decir. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, sigue tu labor. Oiga la gente o no te quiera oír. Sigue tu labor. Evangelizar es compartir a Cristo en el poder del Espíritu Santo, dejándole los resultados a Dios. Siga sembrando, siga su labor, siga proclamando, siga enseñando, siga llevando un tratado, siga adelante, no se detenga. Vamos a la victoria total en Cristo Jesús, Señor nuestro. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo significa predica, Timoteo, cuando sea el tiempo oportuno o aunque no sea el tiempo oportuno. Abre tu boca, Dios te la llenará y Dios se encargará de tocar los corazones por su Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio a las multitudes. Predica la palabra.
insta a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, Pablo no solamente le dice que prediquen la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, sino que le agrega ciertos elementos. Le dice redarguye, que quiere decir, tienes que reconvenir a la gente, tienes que convencer a la gente, si usted quiere definirlo de esa manera. Mire lo que sigue diciendo el versículo número 2. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oiga qué interesante esto. Pablo le agrega entonces, redarguye, 3 elementos: reprende y exhorta. Exhorta, es una continuidad, ¿no?, para hacerlo, pero le agrega que esto tiene que ser hecho con toda paciencia y doctrina. Algunas versiones dicen con toda paciencia y enseñanza. Convence o redarguye, tienes que reconvenir a la gente, tienes que hacerla cambiar de dirección. Eso significa esto, convence. Esta frase, cuando Pablo le dice redarguye, le está diciendo a Timoteo, tienes que buscar a aquella persona que está yendo en el camino equivocado y hacerle ver cómo tiene que actuar, cómo debe de vivir, hacia qué dirección debe ir. Pedirle al Espíritu Santo que le redarguya, le convenza, le haga entender dónde es que está el error para que cambie de dirección. Redarguye quiere decir convence. Se dirige esta expresión, repito, al que está equivocado, alguien que a lo mejor se le tendrá que refutar sus ideas raras que tiene, porque ha tenido comezón de oír y se ha dejado embadurnar y llenar la mente de un montón de tonterías y basura del diablo. Entonces ese tipo de gente que está caminando en el camino equivocado, Timoteo tiene la labor o va a realizar la función de convencerlo por el Espíritu Santo para que cambie de dirección, refutando sus palabras torcidas con la forma de las sanas palabras que Dios le ha dado. Recuerde que cuando vimos 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 13, Pablo le dice, 2 Timoteo 1:13, Pablo le dice esto a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces ve aquí interesante. Retén la forma de las sanas palabras. A lo mejor va a tener que ser refutadas las ideas raras que estas personas tienen a través de las sanas palabras. Pero Pablo le dice a Timoteo, tienes que guardar ese tipo de situaciones en tu vida para que puedas refutar adecuadamente a esta gente que se ha torcido en su caminar. Número 2, le dice reprende o, bueno, pero exhorta, también vamos a verlo mejor aparte, pero reprende. Y esto, oiga esto, abarca esto de reprender, abarca la necesidad, incluye la necesidad de corregir a las personas hasta llegar al nivel de la censura, si fuera posible, a los hombres que están errando o que yerran debido a la falta de la ética cristiana, debido a que no están viviendo de acuerdo a las costumbres bíblicas o costumbres cristianas. Les han predicado una cultura diferente y eso es lo que han atendido, porque como el dicho aquel, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Entonces han ido detrás de aquellos que, porque son muchos, creen que tienen la razón. No siempre las multitudes tienen la razón, no siempre las multitudes bíblicamente han tenido la razón. En el diluvio se murió la mayoría no porque tuvieran la razón, se murieron porque estaban equivocados. Solo Noé y su familia se salvó. Y así por el estilo, pues. Pero de todas maneras, esto abarca la necesidad, esto de reprender, abarca la necesidad de corregir a las personas hasta el nivel o hasta llegar a la censura, porque esta gente están cometiendo errores porque ellos no se han conformado a los principios espirituales de la ética cristiana, a las costumbres bíblicas, sino que han conformado su vida de acuerdo a las cuestiones que el mundo está ofreciéndoles.
Por eso es que Pablo, cuando escribía a los romanos en el capítulo 12, les dice: no os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este mundo o de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De la misma forma, Pablo le dice a Timoteo: reprende a esta gente, están cometiendo errores, han errado el blanco, no le pegaron al blanco. ¿Debido a qué? Debido a que se han conformado a los designios del mundo y no a la ética cristiana. Entonces repréndelos de esa manera. ¿Cuánta gente necesitamos ser reprendidos el día de hoy? Por la misma palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por una persona que tenga o haya retenido las sanas palabras y que nos venga a mover el tapete, pues, o el petate. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que no estamos actuando bien. ¿Cuántas veces hemos querido actuar de alguna manera porque es lo que hemos oído por allá? Porque hemos sido personas que hemos andado muchas veces oyendo un montón de cuestiones y a la larga nos hemos hasta confundido por estar escuchando un montón de cosas que tal vez ni nos conviene estar escuchando. Pero al final dice: reprende. Mire lo que dice: redarguye, reprende, exhorta. Y esto puede ser de dos vías, ¿no? Exhorta a los incrédulos, en primer lugar, para que los incrédulos puedan buscar la salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo? Por el arrepentimiento de sus pecados, claro está. Buscando la salvación en Cristo Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, pidiéndole perdón al Señor y que la sangre de Jesucristo les limpie de todo pecado. Exhórtalos a los incrédulos, pero al mismo tiempo exhorta a los creyentes, exhorta al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no se deje impresionar por los mitos y las fábulas. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante el versículo 4 dice que la gente apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Las fábulas solamente son hechizos externos nada más. Las fábulas solamente atontan la vida de la persona. Las fábulas solamente envuelven a la gente en algo irreal. No es un mito, una fábula no tiene algo concreto, no tiene una realidad concreta, y por lo tanto entonces no podemos nosotros basarnos en eso. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes que exhortar a los creyentes para que los creyentes vivan una vida mejor. Tienes que animarlos para que sigan adelante, para que no se rindan, para que no se amedrenten ante los dardos de fuego que el maligno les quiere lanzar o les está lanzando, para que usen la armadura del cristiano, para que vivan una vida de consagración, etcétera y más, etcétera. Entonces, cuando Pablo le dice estas cosas, convéncelos o redargúyelos, reprende y exhorta, Pablo agrega estos elementos: con toda paciencia y doctrina. Le dije con toda paciencia, y dicen otras versiones, y enseñanza. Hay que hacerlo entonces esto poniendo una suma paciencia, teniendo una dosis elevada de paciencia, porque no va a ser fácil esta situación. No va a ser fácil convencer a alguien que se ha desviado. No va a ser fácil convencer a alguien que está viviendo una vida totalmente torcida y que va caminando hacia el otro lado cuando debe de ir hacia el otro extremo. No va a ser fácil. Necesitamos una alta dosis de paciencia. ¿Quiénes? La iglesia de Cristo Jesús. Porque este es Pablo a Timoteo, ¿no? Y uno puede decir: pero eso fue de Pablo a Timoteo y a nosotros que nos importa. Pero es Dios, a la iglesia, el que le está diciendo que debemos convencer a la gente para que vuelva a meterse en el camino correcto. La gente no debe estar junto al camino como Bartimeo, debe estar en el camino para ver la gloria de Dios. Entonces necesitamos actuar así también. Ahora, no es que porque la gente a veces dice, ¿no? Y si eso fuera verdad, entonces nada de lo que está en la Biblia es para nosotros, pues, porque todas estas cartas, mire, bueno, algunos dicen que solo las cartas paulinas son la verdad bíblica y que los evangelios no sirven, que el Antiguo Testamento es una desgracia y nada sirve, pues solo las 13 epístolas, y que a lo mejor Hebreos, que algunos se lo atribuyen a Pablo, solo eso es lo real, solo eso es lo bíblico, solo eso es lo inspirado, y lo demás no sirve, hay que quemarlo, arránquele las páginas y solo tenga esas epístolas de Pablo porque es lo único que sirve. Algunos dicen eso. Otros dicen que solo es el Antiguo Testamento el que sirve. Otros hablan de los libros deuterocanónicos. Hemos hablado de eso también mientras hemos estudiado o tratado de estudiar estas porciones de la Escritura de Pablo a Timoteo. Y otros pues están creyendo que los mismos versículos que están acá no son versículos que debemos tomar en cuenta o tomar en consideración, porque esto no es para nosotros, porque esto ya fue dicho a otras personas en los tiempos antiguos, pues.
Entonces, ¿qué le va a quedar a usted? Dios le habla a Jeremías y entonces eso es solamente para Jeremías. Dios le habla a Isaías, eso solo es para Isaías. Dios le habla a Joel, eso solo es para Joel. Y entonces en los tiempos finales dice Dios que derramará su espíritu sobre toda carne, pero eso se lo dijo a Joel, mano. Entonces no es para nosotros, hay que ver a Joel como sale, y Joel ya se murió, hombre. Entonces, si esto no es para nosotros, a saber para quién será. No, hermano, fue para Timoteo. Bueno, entonces fue para él. Pero la Biblia es universal y la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, ya lo vimos pues. Y en el caso de Timoteo solo tenía ciertos libros que habían sido aceptados dentro del canon bíblico, pero ahora tenemos el canon bíblico completo. Y entonces los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir y para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces necesitamos que esto lo podamos no solo oír, sino que podamos aceptarlo y vivir de acuerdo a lo que está establecido ahí. Ahora hay que ponerle una suma dosis, o tener una suma dosis, alta dosis más bien de paciencia, una suma paciencia, diría. Aquí sí tenemos que buscar el non plus ultra de la paciencia para que podamos aguantar este tipo de situaciones cuando nos toque desarrollar este ministerio. No es fácil pasar un año con la gente, pero quebrándose la cabeza y orando por la gente, y después la gente le mete una puñalada. No es fácil, ¿verdad? Dan ganas de llorar y de pescocear, dan ganas de un montón de cosas, hombre. Hablando espiritualmente, dan ganas de un montón de cosas. Pero es difícil, pues no es nada sencillo. Cuesta trabajo. A usted le ha costado esforzarse por alguien, traerlo a la iglesia, y ya lo mira bonito y de repente ya no lo mira en la iglesia. Hay que exhortar a esa gente, hay que reprender, hay que convencerla. Pero se necesita una alta dosis de paciencia, y además dice, con toda paciencia y doctrina o enseñanza, hay que poner una instrucción esmerada en lo que vamos a enseñar. Hay que enseñar de la mejor forma posible para que la gente no tenga excusas de decir no entiendo. Es que no puedo entender porque es muy difícil lo que enseñan ahí. Hermano, no es difícil. Nosotros complicamos el evangelio. No es difícil, la gente complica las cuestiones de la Biblia. Ahora mire lo que, aquí debo ir terminando ya. El versículo 3 dice así: en medio de todo esto que Pablo le dice a Timoteo, Pablo le quiere decir entonces: Timoteo, tienes que tomar en consideración que esto hay que hacerlo pronto, hay que hacerlo rápido. Y seguramente que Timoteo ya estaba viviendo una situación difícil, y por eso es que Pablo le está dando esos consejos y esas exhortaciones. Pero mire el versículo 3 lo que le dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Con toda seguridad Timoteo estaba enfrentando ya esas situaciones, pues, porque la gente se estaba apartando su oído de la verdad y volviéndose a las fábulas. Y Pablo le dice: vendrá tiempo, y nos dice a nosotros el Señor: llega el tiempo. Y estos tiempos que vivimos son tiempos donde la gente no sufre la sana doctrina. Eso de no sufrir quiere decir no soportan la sana doctrina. Eso de no sufrir dice que no la aguantan, en otras palabras, la sana doctrina. Ahora, ¿por qué no la aguantan? Los que no soportan la sana doctrina, los que no quieren sufrir la sana doctrina, eso es interesante el término, no sufrirán la sana doctrina. Los que no la aguantan son las personas que quieren vivir como cristianos a su manera. Quieren vivir el cristianismo de acuerdo a sus propios criterios, a su modo o a su manera de vivir las cosas. Ellos son los que cantan a mi manera. Esos son los cristianos. Viven de acuerdo a sus propios criterios. No quieren dejarse guiar por Dios. Entonces por eso no la aguantan, pues. No aguantan una enseñanza bien fundamentada. Les duele, les arde. No la quieren oír porque les hace ver la realidad en que están viviendo. Les hace ver cómo deben actuar, qué es lo que deben de dejar, y no les gusta oír ese tipo de cosas.
vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué no van a aguantar la sana doctrina? Porque la sana doctrina, oiga, porque la sana doctrina, la palabra que viene de la presencia de Jehová de los ejércitos, siempre va a exigir al género humano, siempre va a exigir a la persona un cambio de corazón y por lo tanto un cambio de vida. Mientras que las fábulas, ya lo dije, solamente son un hechizo externo, atontan a la gente. Eso de fábulas es un hechizo, es un encantamiento, es un atontamiento, es hacer a la persona salir de su realidad donde está viviendo y vivir en el país de Alicia, en el país de la fantasía, pues. Hermano, así vive mucha gente, ¿no? La gente así vive. Porque la gente no quiere entender cómo debemos vivir la vida cristiana, pues. Entonces vivimos una vida fantasía. No, estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¿Pero bien qué? Bien fregados a veces estamos. No es que estemos del todo bien a veces. ¿Por qué? Porque Dios no quiere ayudarnos, porque Dios no quiere bendecirnos, porque el Espíritu Santo se alejó de nosotros, o porque simple y sencillamente nosotros no damos lugar a veces a que esto acontezca en nuestra vida. Bueno, solamente piénselo, a veces vivimos así. Ahora la gente, mire, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, esto es interesante también, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Los impíos, en otras palabras, teniendo comezón de oír, los creyentes en Cristo Jesús, medio aguados, medio superficiales, bastante flojos como una caña cascada y no sembrados o cimentados en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, esta gente va a preferir las palabras cómodas, va a preferir las palabras muy sencillas, va a preferir las palabras muy superficiales, porque con eso es lo que se van a conformar. No quieren un poquito más de carne, quieren siempre su lechita nada más, lechita con pancito para chuponearla, nada más. No quieren un pedacito de carne, y máxime si la carne está un poco tiesa, hay que echarle ganas pues. Pero no quieren viandas sólidas porque prefieren las palabras cómodas. Ahora, esta gente está ansiosa. Oiga lo que dice ahí, sino que teniendo comezón de oír, les pica el oído. Quieren oír otro montón de cosas. Entonces se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Están ansiosos de amontonar maestros. Oiga esto, en el griego original, esta expresión amontonar maestros significa acumulando uno sobre otro, o acumularse un maestro sobre otro maestro. Tienen el promontorio, tienen el montón ahí, ve, a escoger, porque de acuerdo a sus propias concupiscencias, sus propias ansias de poder, ellos quieren tener a sus propios maestros ahí, para que cada uno de estos maestros pueda agradarle su oído, endulzarle su oído, agradándole sus propias pasiones desenfrenadas en las que ellos quieren vivir. Por eso es que vivimos mal la vida cristiana. Por eso es que en la iglesia, en las congregaciones, pues no en particular, tenemos ese tipo de situaciones difíciles. Por eso es que cara vemos y corazones no sabemos. Por eso es que de repente la gente dice, bueno, y este no era el que estaba ahí bien consagrado, pero mira cómo salió. ¿Y por qué? Pues no crea que de la noche a la mañana salió así. Acumulan muchas cosas internamente, se alojan, se albergan a nivel del corazón, y a su debido momento son sacadas a la luz, porque a su debido momento dan a luz o generan el pecado mismo, la maldad. Entonces esta gente amontona maestros conforme a sus propias concupiscencias. Los cristianos superficiales son los que aman más las novedades de la fantasía que las realidades de las verdades bíblicas, pues. Quieren algo novedoso, algo rimbombante, algo colorido, la fantasía, los colores, los petardos, la bulla y todo lo demás. Y no quieren una sanidad o una sanidad plena internamente, sanidad interior, que nos produzca la verdad bíblica revelada por el Espíritu Santo de Dios. Le gusta más la fantasía, ¿no? Aquí es interesante el pasaje bíblico, ¿no?
Ahora mire lo que sucede pues. Amontonarán maestro conforme a sus propias concupiscencias, versículo 4, y ahí termino, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estos cristianos son cristianos errantes, estos que viven en la novedad de la fantasía, la rimbombancia, el colorido, la bulla, el desorden, pues la fanfarria, pero nada pues, son almáticos, solo es entusiasmo, solo es emoción, pero no hay profundidad. Y cuando viene la prueba, entonces fácilmente caemos o decaemos. Estos cristianos son cristianos errantes. Son cristianos que algunas personas los han definido de esta manera, mire, que tienen un espíritu de vagabundez. Son como vagabundos espirituales, porque andan brincando de un lugar a otro y nunca están firmes en ningún lugar. Ya le he hablado yo de la gente que tiene un espíritu jerjeseo, y aquí me voy a quedar. Deuteronomio capítulo número 7, ahí lo puede ver. Habla de 7 naciones que estaban dentro de la Canaán terrenal, la tierra que fluye leche y miel. Entre ellos los heteos, los jerjeseos, los amorreos y otros tantos más, jebuseos, y bueno, ahí léalo. Cada uno de estos representaba unas tribus enemigas del pueblo de Dios. Tenía el pueblo del Señor que entró, iba a entrar a la tierra de Canaán, echarlas de ahí, porque Dios iba a estar con ellos para ayudarles a expulsarlas. Y uno de ellos se llaman jerjeseos, y jerjeseo quiere decir eso, errante, nómada, que va de un lugar a otro y nunca se afirma en ningún lado. Hay gente que tiene un espíritu de ese tipo dentro de las congregaciones y va de un lado a otro, salta de un lugar a otro y jamás se afirma en ningún lugar. Es tiempo de no estar dejando lugar a que el oído oiga lo que le dé la gana oír, sino es tiempo de oír la palabra de Jehová de los ejércitos, para que nuestra vida sea una vida de victoria en Cristo Jesús. Padre, te damos las gracias, te bendecimos, te glorificamos por tu amor y tu bondad, y gracias, Señor, por permitirnos compartir de tu palabra esta escritura tan interesante en verdad. Señor, oramos para que nos ayudes, para que podamos vivir una vida mejor para ti, una vida de excelencia, una vida de victoria, una vida de fortaleza en Cristo Jesús, y que tú le ayudes a cada uno de aquellos que se han desviado y nos ayudes a nosotros, si podemos hacerlo de esa manera, para redarguir por tu Espíritu Santo, convencer, para exhortar, para reprender con toda paciencia y doctrina, en el nombre de Jesús. Señor, mientras estamos orando, si hubiese personas acá en la congregación o en casa, si a su debido momento el mensaje pasa o la enseñanza pasa a través del canal de la televisión o a través de la pantalla del televisor, oramos, Señor, para que tú les toques y para que mientras esto sea predicado, tu Espíritu Santo, Señor, les haya convencido de pecado, de justicia y de juicio. Si hay personas en el santuario que nunca antes han hecho una decisión de fe por Jesucristo, que quieren hacerla ahora, confesándole sus pecados al Señor, aceptando a Jesús como el Salvador de su vida, reconociéndole que Él es su Señor y Salvador, alce su mano ahí donde está, por favor, que alguien va a ver su mano en alto, alguno de los servidores o servidoras va a ver su mano en alto, para poderse acercar a usted, para orar con usted y por usted. Si en casa usted tiene el deseo de aceptar a Jesús como su Salvador personal, ore conmigo de esta manera, y acá en el santuario, si lo hubiese también alguien, ore conmigo de esta forma, por favor. Dígale: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi alma y mi corazón para que tú lo limpies de todo pecado y de toda maldad. Purifícame, Señor, con tu sangre derramada en la cruz del Calvario, y dame fuerzas desde este día para ser fiel a ti hasta que tú me llames a tu presencia o vengas a levantar a tu iglesia. En el nombre de Jesús, gracias por recibirme en tu seno, por ser tu hijo ahora y porque tú eres mi Dios, mi Rey y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted oró de esta manera, usted se ha convertido en un hijo de Dios, y queremos invitarle para que pueda estar con nosotros, y así usted lo prefiere, venir acá a esta esquina de la bendición, 20 Avenida Norte y Calle La Campiña, en la colonia Tlacatl, para que juntos podamos gritar a voz en cuello, como es el nombre del programa, que solo en Jesús hay victoria espiritual. Que Dios le siga bendiciendo, es nuestro deseo y oración. Esperando que este mensaje haya sido de bendición, lo animamos
a que nos acompañe los días martes a las 6 de la tarde al culto de oración. Los días jueves, estudio bíblico a las 6 p.m. Los días sábados con el Ministerio Juvenil a las 3 de la tarde. Los días domingo, para su comodidad, el servicio se divide en 3 horarios: 8 de la mañana, 11 a.m. y 4 de la tarde. Lo invitamos a que nos acompañe en cualquiera de estos horarios y así compartir juntos la palabra de Dios. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.